Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso Teoría de Grafos 1. Como siempre, recordando lo que hicimos en el video anterior. Hablamos de árboles y obtuvimos unos cuantos resultados. Resultados que ya habíamos visto en el video también llamado árboles del curso de combinatoria. Solamente nos faltaba una de las implicaciones para demostrar este teorema de acá, en el que obtuvimos 4 maneras equivalentes de definir árbol. Ya habíamos demostrado casi todas las equivalencias de eso en el video llamado árboles del curso de combinatoria. En el video anterior lo que hicimos fue completar la que faltaba. Algo que sí quiero mencionar es un hecho que utilizamos fuertemente para obtener uno de los teoremas la vez pasada, bueno, 2 de los teoremas, y es que las características de los árboles, además de esas definiciones que vimos que son equivalentes, es importante señalar 2 características más, ¿no? Cualquier lado en un árbol es un lado corte, es decir, si tú le quitas un lado a un árbol ya deja de ser conexo. Deja de ser conexo. Entonces, en ese sentido, los árboles son minimales entre los conexos. Estamos hablando de la cantidad de lados. La cantidad de lados de un árbol es la mínima que puede tener un árbol para ser conexo. Es decir, un árbol, un grafo que tenga n lados, que tenga n vértices, perdón. Si tiene menos de n menos un lado, ya no puede ser conexo. Eso es lo que quiere decir esto de acá. Entonces, al quitarle un lado a un árbol, deja de ser conexo. Mientras que al agregarle un lado a un árbol, entonces deja de ser acíclico. En ese sentido sería la máxima cantidad de lados que puede tener un árbol que sea acíclico es n-1, si el grafo tiene n vértices. O sea que los árboles son, entre los acíclicos, son maximales con respecto a la cantidad de lados. Esos 2 hechos, esas 2 características, las utilizamos para obtener estos 2 teoremas. Que estos 2 teoremas juntos, los que nos permiten concluir es que si tú tienes un grafo conexo y tienes un par de árboles generadores de ese grafo, entonces uno de ellos se puede obtener a partir del otro simplemente agregando y o quitando lados. El último resultado que obtuvimos fue, dado un grafo G simple, una condición suficiente para que ese grafo G tenga dentro una copia, o sea, tenga como subgrafo una copia de un árbol con K lados, es que el mínimo de los grados de los vértices del grafo G sea por lo menos K. Si G es un grafo simple con delta de G mayor o igual que K y T es un árbol con K lados, entonces G tiene una copia de T. O sea, G tiene un subgrafo que es isomorfo a ese árbol T. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Ahora vamos a hablar un poco sobre distancia, una noción de distancia en grafos. Cuando tienes un par de vértices en un grafo, si están conectados, es decir, si existe al menos un camino entre ellos, un camino que los conecta, bueno, considera el camino más corto. La longitud de ese camino es lo que vamos a definir como distancia entre el vértice U y el vértice V dentro de ese grafo G. Y si ellos no están conectados, entonces le definimos distancia infinito.
Con una noción de distancia podemos definir lo que es diámetro, lo que es radio. El diámetro, ¿qué cosa va a hacer? Bueno, de todas las distancias entre pares de vértices, la más grande. Para definir el radio vamos a usar un concepto intermedio que es de la excentricidad. Para un vértice fijo V, consideras todas las distancias de V a los vértices del grafo y de ella tomas la máxima. Eso se llama la excentricidad del vértice V. Entonces, para todos los vértices de V, ves las excentricidades y de ellas la mínima va a ser lo que vamos a llamar el radio de G. Esto lo ilustramos con los ejemplos. Comenzamos con nuestro querido grafo de Petersen. Ya sabes que en un grafo de Petersen, si los vértices son adyacentes, entonces simplemente la distancia entre ellos es 1. Si no son adyacentes, entonces sabemos que tienen un vértice común, o sea que hay un camino de longitud 2 entre ellos. Entonces, dados dos vértices en el grafo de Petersen, la distancia entre ellos o es 1 o es 2, así que el diámetro sería 2, que es el máximo. Para el cubo de dimensión K, ¿qué es lo más lejos que puede estar un vértice de otro? Bueno, tendríamos que cambiar todos sus dígitos, y eso, para hacer eso, tendríamos que pasar por K lados, lo cual significa que el diámetro del cubo de dimensión K es el mismo número K. Para un camino, para un ciclo, perdón, Cn, dos puntos están a distancia, a lo sumo, la mitad de n. Tenemos que tomar parte entera por debajo en este caso. En todos estos ejemplos, el diámetro y el radio coinciden, así que para ilustrar mejor los conceptos, tenemos que mostrar un ejemplo en el que no coincidan. Tienes una estrella, por ejemplo, con n mayor o igual que 3, la estrella, ya sabes que tiene un vértice destacado, y ese vértice está a distancia 1 de todos los demás. Su excentricidad sería 1, así que el radio es 1. Y cualquier par de vértices está a lo sumo a 2 pasos de otro vértice. Okay, cualquier par de vértices están a una distancia de 2 como máximo. Por lo tanto, el diámetro sería 2. Entonces el diámetro es 2, pero el radio es 1. Diámetro y radio no coinciden. Entonces este es un buen ejemplo, el de la estrella. Para el camino P sub n, bueno, sería la máxima distancia sería de un extremo al otro de ese camino, que sería n-1. Ese es el diámetro. Y el radio, bueno, un razonamiento parecido al que hicimos para los ciclos, sería n-1 entre 2, pero esta vez parte entera por encima. Para un árbol sería la longitud del camino más largo que contiene ese árbol, obviamente. Y bueno, si un grafo no es conexo, el diámetro y el radio ambos son infinitos, porque tienen al menos un par de vértices que no están conectados. Así que la definición te da infinito. Muy bien, en este otro ejemplo que está acá, que es un ejemplo del libro de West, tenemos en cada uno de estos vértices destacado su excentricidad. Por ejemplo, para este vértice la excentricidad es 2. Este vértice se encuentra a lo sumo a 2 pasos de cualquier otro vértice. Este es el vértice para el cual se alcanza la mínima excentricidad, el radio pues. Ok, eso ilustra un poco los conceptos, ¿no? El radio es 2, el diámetro es 4, porque es el máximo de las longitudes, máximo de las distancias, perdón. De las longitudes no, porque hay un camino de longitud 7 y, por ejemplo, de este vértice yo puedo tomar este camino, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Pero eso no quiere decir que la distancia de este vértice a este sea 7, porque yo puedo irme por un camino más corto, camino de 1, 2, 3, 4 lados. Entonces la longitud de un camino, del camino más largo, no es lo mismo que el diámetro. Ok. ¿Cómo comparar el diámetro de un grafo con el de su complemento?
Fíjate que mientras menos lados tenga un grafo, más grande va a ser el diámetro, ¿no? ¿Cuál es el peor de los casos? Un grafo totalmente desconexo, un grafo que no tenga lados y con dos vértices o más. El radio y el diámetro ambos son infinitos, ¿no? Pero a medida que tú agregas lados, entonces ese número va disminuyendo. Eso te dice entonces que la comparación entre el diámetro de un grafo G y el de su complemento es que a medida que el diámetro de G aumenta, el diámetro del complemento disminuye. Supongamos entonces que tenemos un grafo simple que tiene diámetro por lo menos 3. Eso quiere decir que va a haber un par de vértices que se encuentran a una distancia de 3 o más. O sea que no son vecinos, ni tampoco tienen vecinos en común. Vamos a llamar a esos vértices U y V. Para cualquier vértice X que no sea U ni V, entonces ese vértice, como no es común a U y V, entonces o no es vecino de V o no es vecino de U. Si expresamos eso en términos del complemento, entonces ese vértice X o es vecino de V o es vecino de U, o de ambos. Entonces aquí está un gráfico expresado en términos del complemento. Aquí está U y aquí está V, que no son vecinos en el grafo G, por lo tanto sí lo son en el complemento. Y aquí están los diferentes casos posibles para X y Y dados. Puede ser que ellos sean vecinos de ambos, de U y de V, o que sean vecinos de uno y no del otro. Entonces aquí están las posibilidades. Entonces si lo que son vecinos de U pero no de V se encuentran entre ellos, se encuentran a una distancia de 3. Si son comunes a los dos, se encuentran a una distancia de 2. Y si están aquí también, ¿no? Entonces o 2 o 3. Entonces la longitud de un camino de X a Y en el complemento es a lo sumo 3. Eso demuestra que si tienes un grafo simple con diámetro mayor o igual que 3, entonces el diámetro del complemento es menor o igual que 3. ¿Qué te parece eso? Volviendo al ejemplo que mostramos arriba, aquí vimos que en este vértice que tiene excentricidad 2, este vértice se encuentra a distancia a lo sumo 2 de todos los demás vértices. Esto está como en el centro de ese grafo. Así que el concepto de centro para un grafo es natural definirlo de esta forma: el subgrafo inducido por todos los vértices que tengan excentricidad mínima. Eso es el centro de un grafo. Y para estudiar un poco ese concepto, vamos a ver cómo sería el centro de un árbol. Un árbol que sea solamente un vértice o dos, o sea, solamente el vértice que mencionamos o el camino P2, entonces el centro es el mismo árbol. O sea, el centro sería un vértice o P2. El resultado que vamos a demostrar es que para cualquier árbol el centro o es un vértice o es P2. Así que vamos a suponer ese resultado válido para menos de n vértices y tomamos un árbol con n vértices. Tomemos un árbol con n vértices, supongamos que para cualquier árbol con menos de n vértices es cierto que su centro o es un vértice o es P2. ¿Qué vamos a hacer? Al árbol T le quitamos sus hojas y llamamos T' al resultado, así como está acá. T es todo este árbol y T' sería lo que está aquí dentro, estos 4 vértices con esos 4 lados y este otro de acá. El resultado de quitarle estas hojas a este árbol T. Entonces, bueno, T' va a tener por lo menos un vértice porque estamos suponiendo n mayor o igual que 3. Y los vértices que quedan serían los vértices internos de los caminos que hay entre las hojas de T. Las hojas que estamos eliminando, obviamente, ¿no? Ahora, los vértices que están a distancia máxima
entre T son precisamente las hojas, eso ya lo mencionamos. Si tenemos un vértice en T', entonces su excentricidad, viéndolo como vértice de T', es lo mismo que la excentricidad en T restándole 1, porque ningún camino de ese vértice acá pasa por una hoja de T. La excentricidad de una hoja en T es mayor que la excentricidad de su vecino, obviamente. Eso nos da entonces para decir que si B es un vértice en el cual la excentricidad visto como vértice de T es mínima, ese vértice también es tal que la excentricidad en T' es mínima. Y el recíproco también es cierto. Si el vértice minimiza la excentricidad en T', también minimiza la excentricidad en T. Conclusión: T y T' tienen el mismo centro. Pero la hipótesis inductiva dice que el centro de T' es un vértice o es P2. Como el centro de T' es el mismo centro de T, entonces el centro de T es un vértice o P2. Entonces, por inducción hemos demostrado este teorema que se atribuye a Jordan. El centro de un árbol es un vértice o es el camino P2. Ok. Pensando otra vez en aplicaciones, hay ciertos datos, ciertos números que se consideran al estudiar grafos. Por ejemplo, el promedio de las distancias. En lugar del promedio de las distancias entre los vértices, hay un índice que se llama índice de Wiener de un grafo y está dado por esta fórmula. Tomas todas las distancias para todos los pares posibles y los sumas. Se llama índice de Wiener. Tiene aplicaciones en modelos de moléculas. Recuerda que los modelos de las moléculas son grafos, ¿no? Los vértices corresponden a los átomos y los lados serían los enlaces, ¿no? Entonces, en química, al parecer es importante este dato para el grafo que represente a la molécula en particular. Eso se llama índice de Wiener para el grafo. Muy bien. Aquí tenemos una imagen de este Wiener. Y lo que vamos a hablar es, bueno, cuáles son los... ¿qué podemos decir con respecto a los valores extremos de G? ¿Cuáles son los grafos para los cuales es máximo el índice de Wiener? Por ejemplo, si T es un árbol y tiene n vértices, ¿cómo tendría que ser T para que el índice de Wiener sea mínimo? Bueno, T tiene n-1 pares de vértices que están a distancia 1 entre sí. Todos los demás pares de vértices están a distancia 2 o más. Si ese árbol fuera en particular una estrella, entonces tendríamos el mínimo valor del índice de Wiener. Lo que vamos a ver es el recíproco. Si tenemos algún árbol que alcanza el mínimo valor del índice de Wiener, vamos a ver que tiene que ser una estrella. Supongamos entonces árbol T que alcanza mínimo valor del índice de Wiener. Si X es una hoja y B es el único vecino que tiene esa hoja, vamos a ver qué pasa con los demás. Los otros vértices, si todos están a distancia 2 de X, entonces son vecinos de B. Por lo tanto, T tiene que ser una estrella. ¿Cuánto da el índice de Wiener en ese caso? Sería el índice de la estrella K de 1 n-1. Esto, ¿cuánto es? Sería n-1 más 2 veces el combinatorio de n-1 en 2. Esto es por el razonamiento que hicimos anteriormente. Hay n-1 pares de vértices a distancia 1 y los demás pares de vértices se encuentran a distancia 2 o más. Sería esta parte. Este cálculo nos da n-1 al cuadrado. Ese es el valor máximo, el valor mínimo, perdón, del índice de Wiener. ¿Cómo hacemos con el máximo?
Bueno, si consideramos el camino, ¿cómo es el índice de Wiener? Bueno, si tú calculas las distancias de un extremo de ese camino a todos los demás, lo que vas a hacer es esto. Si calculas el índice de Wiener de Pn-1 y eso se lo vas a sumar al resultado anterior, ¿no? Las distancias de un extremo a todos los demás vértices, y eso se lo suma a al índice de Wiener del camino que tiene longitud n-1. O sea que esta suma, que es el índice de Wiener, va a ser la suma. Perdón, esto no es el índice de Wiener, esto es para un vértice fijo, B, que es el extremo de Pn. Esta suma, que es la suma de igual 0 hasta n-1 de I, que es el combinatorio de n en 2. El índice de Wiener de Pn sería lo que dijimos anteriormente más este cálculo, que es el combinatorio de n en 2. Por ejemplo, el índice de Wiener para P3 sería 4, que es 4 en 3. El de P4 sería el anterior más 4 en 2. El de que sería 5,3. O sea que pareciera que nos está dando n más 1 en 3. Vamos a ver. Si suponemos que es verdad para n-1, tendríamos índice de Wiener para Pn, sería índice de Wiener para Pn-1 más combinatorio de n en 2, combinatorio de n en 3 más combinatorio de n en 2, que sería combinatorio de n más 1 en 3, por propiedad de estos números combinatorios. Entonces estaría demostrado por inducción. O sea que para el camino nos da el máximo valor posible del índice de Wiener. ¿Será que hay un árbol en el que se alcanza valor máximo y que no sea un camino? O sea, vamos a suponer que tenemos un árbol que tiene n vértices y que alcanza el valor máximo del índice de Wiener. Queremos demostrar que tiene que ser el camino P sub n. Bueno, para n igual 1 es obvio, tenemos P sub 1. Entonces vamos a suponer que es cierto, o sea que para k menor que n solamente hay un árbol que alcanza el máximo del índice de Wiener y es P sub k precisamente. Entonces pensemos en T con n vértice, un árbol que alcanza el máximo valor del índice de Wiener. Entonces ese índice va a ser el índice de T quitándole una hoja más la suma de las distancias de esa hoja a los demás vértices. La hipótesis inductiva dice que esto es a lo sumo el índice de Wiener de Pn-1. La igualdad es cierta solamente si a T al quitarle U nos da isomorfo a Pn-1. O sea que lo que tenemos que demostrar es que esta cantidad es máxima solamente si T es un camino y U es uno de los extremos. ¿Cuál sería la lista de las distancias de cualquier vértice a U? Va a ser 1, 2, 3, etcétera, hasta n-1. O sea, un camino que tenga longitud mínima de U al vértice que esté más lejos va a contener vértices y cada uno de esos vértices alcanzan todas esas distancias U. O sea, para cualquier árbol, el conjunto de las distancias no tiene brechas. O sea, se alcanzan todas esas distancias. Así que cualquier dato que aparezca repetido en la lista va a hacer que este número sea más pequeño que cuando U es una hoja de el camino. Si T no es un camino, entonces va a haber datos repetidos en la lista. Por lo tanto, para que sea máximo este valor, no tiene que haber datos repetidos, así que T tiene que ser un camino. Conclusión, que es lo que hemos demostrado en todo este razonamiento. Si tienes un árbol T con n vértices,
El índice de Wiener es mínimo si solo si t es una estrella, y es máximo si solo si t es el camino, P sub n. Con respecto a los grafos que son conexos y tienen n vértices, el que alcanza el valor mínimo del índice de Wiener es el grafo completo K sub n. Y bueno, si tú quieres comparar, dado un grafo G y un subgrafo H de G, los índices de Wiener, fíjate que todo camino en H también será un camino en G. Por lo tanto, la distancia entre U y B en G va a ser menor o igual que la distancia entre U y B, pero en el subgrafo H. Eso vale para cualesquiera que sean U y B vértices del subgrafo. Esta desigualdad nos da entonces que si tienes un grafo conexo y tiene n vértices y H es un subgrafo de G, entonces el índice de Wiener de G es menor o igual que el índice de Wiener del grafo H. Por lo tanto, el índice de Wiener de G siempre va a ser más pequeño que el del camino. Ok. Bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos usando SageMath. Fíjate que a partir del video anterior yo estoy usando como núcleo aquí no Python sino SageMath. Estoy usando SageMath, así que estos comandos que estoy usando aquí son nativos de SageMath, no de Python como tal, ¿no? De esta manera definimos el grafo de Petersen, vamos a llamarlo P, y hay un método que se llama Wiener Index para calcular el índice de Wiener del árbol, del grafo. Por ejemplo, el grafo de Petersen tiene índice de Wiener 75. El camino de 5 vértices tiene índice de Wiener 20. El grafo que solamente tiene 2 vértices y no tiene lados, que se define de esta forma, tiene índice de Wiener infinito. Y el grafo completo K6, por ejemplo, que se define de esta manera, tiene índice de Wiener 15. Entonces, bueno, con este método puede, usando SageMath, calcular índice de Wiener de grafos en particular. Muy bien, bueno, esto fue bastante largo este video, muy rico en resultados. Quizá tendrás que verlo repetidas veces para asimilar las demostraciones, pero bueno, es lo que teníamos planificado para este video. Lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.